Nos atiende desde Nueva York Dani Yo, él es un analista. Dani, te agradecemos por esta comunicación. Te quiero pedir en principio que nos expliques un poco más de qué se trata este banco que quebró inicialmente y bueno, cuáles fueron los motivos. Buenas noches, gracias por la invitación. Silicon Valley Bank, que está en el lugar 16 de los bancos más grandes en el país, se ha quebrado por unas razones que podemos entender. Estos banqueros y los ejecutivos no han querido respetar ninguna regla de regulación. Son de la tendencia ideológica que los grandes bancos pueden depender del mercado y no a ninguna reglas financieras. Ahora que se han quebrado por estar especulando con su dinero caliente, como lo llaman, ahora sí buscan lo que llamamos en inglés un bailout, un rescate de parte del gobierno. Nos recuerda de la crisis financiera que nosotros pasamos en el 2008 y el 2009. Después de ellos sacar tantas ganancias por sus riesgos, ahora los grandes ejecutivos que ya han recibido grandes bonos, ellos esperan que el pueblo norteamericano, nosotros, el 99% que pagamos los impuestos, que nosotros vamos a rescatar a esos ejecutivos. Ahí que está la gran contradicción con lo que está pasando. Dani, ¿cuáles son los primeros efectos de esta crisis tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo? Hay mucho pánico, hay muchísimo pánico. Ellos tienen miedo que las personas que han depositado su dinero, porque estos bancos cuando reciben las inversiones no es para que el dinero se quede ahí. Ellos se van buscando más dinero y se van con sus especulaciones, que es bastante peligroso. Entonces ellos temen que eso puede tener un efecto dominó y que nosotros, la gran mayoría, vamos a seguir sacando a nuestro dinero. Por eso hemos visto en la bolsa de valores aquí, muy cerca de donde yo estoy en el Bronx, unas 200 cuadras al sur está la bolsa de valores y el infame Wall Street. Por eso fue que el presidente Joe Biden salió esta mañana tratando de decir que no hay que ver ningún pánico, pero con un país con una tasa de inflación tan alta, con tanto desempleo, con tantos sobredosis de opioides, de drogas, por supuesto, sí tenemos pánico, porque entendemos que esos bancos no trabajan para nosotros, sino para sus inversionistas y los ejecutivos. Mencionabas recién la crisis del 2008. Expliquemos brevemente, se trató de una crisis financiera a partir del colapso de las hipotecas en Estados Unidos llamadas subprime. Esto generó una recesión que luego se extendió al resto del mundo. Te quiero preguntar, al menos por lo poco que se sabe, porque esto al menos parece que recién empieza, ¿qué paralelismo se puede hacer entre aquella crisis del 2008 y todo esto que empezó a acontecer con la caída de este banco? Es temprano saber si con el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank, lo que puede pasar en los próximos días. Lo que sí sabemos en el 2009 es que esos grandes bancos después esperaban que el gobierno, después de ellos repudiar que el gobierno, acusando en aquellos tiempos Obama de ser un socialista y todo, pero tan pronto que colapsaron sus intereses, sí esperaban que Obama y el gobierno federal los rescataron. Ahí es que está la gran contradicción ideológica. Lo que pasó en el 2009 fue que había intereses altísimos y nosotros no podíamos seguir los préstamos con los intereses tan altos y muchas personas ya no podían pagar su alojamiento, su vivienda, y los bancos se quedaron sin el dinero que ellos necesitaban. Hasta ahora no parece ser una crisis tan generalizada. La controversia comienza
cuando recordemos que en el 2008 y el 2009 fuimos nosotros, la gran mayoría de los ciudadanos de este país, que pagamos 1.5 trillones de dólares para rescatar a Lehman Brothers, Bear Stearns y estos otros bancos. Ya nosotros hemos pagado 150 mil millones de dólares para una guerra subsidiaria allá en Ucrania. Entonces, el pagador común de impuestos tiene miedo que eso lo vaya a afectar y que nosotros somos los que vamos a tener que pagar los errores y la falta de regulación de esos bancos. En este sentido, la decisión de Joe Biden de que el Estado vaya a salvar al mercado, por decirlo de alguna manera, es similar a la decisión de Obama en el 2008 y 2009, ¿no? Bueno, su tono y su postura son semejantes hasta ahora, pero de nuevo es muy temprano. Hasta ahora, supuestamente, el dinero para rescatar a Silicon Valley Bank y Signature Bank, supuestamente, según su retórica, muy poco va a venir de nosotros, los pagadores de impuestos, y que supuestamente los mismos bancos han pagado una tasa a través de los años, pues si acaso algo así fuera a pasar. Pero eso es el temor cotidiano que sí nosotros tenemos, que vamos a tener que rescatar los intereses más privilegiados que nunca, ni por un segundo, han pensado en nuestros intereses, en los intereses de los trabajadores, de las personas humildes de este país. Dani, explícanos brevemente de qué se tratan los anuncios de Joe Biden, ¿no? ¿De qué manera el Estado sale a salvar a estos bancos? Sí, es interesante, ¿verdad? En el país más capitalista, donde aquí la religión no oficial es el anticomunismo, es el antisocialismo. Jamás en nuestra historia y en nuestras instituciones públicas, por ejemplo, la educación pública, jamás hemos escuchado una sola palabra positiva del socialismo, de Cuba, de la Unión Soviética, de cualquier país que tiene un sistema ideológico diferente. Entonces, yo creo que es interesante y es irónico que Joe Biden, el máximo representante del gobierno norteamericano, salga esta mañana a decir que el gobierno estadounidense va a hacer todo para asegurar que no vaya a pasar lo que pasó en el 2009, cuando el gobierno fue los que rescataron los llamados free marketeers, los que tanto creen en el mercado libre, que nunca ha sido un mercado libre, ha sido libre para las élites, y para la gran mayoría de nosotros es puro trabajo y sudor, y si tenemos suerte tal vez podemos retirarnos, podemos estar jubilados ya cuando tengamos 65 años, pero la gran mayoría ya el seguro social y los otros beneficios en este país están constantemente bajo amenazas. Entonces se trata de ese miedo, de ese pánico. Por eso fue que Joe Biden salió tratando de tener un tono de confianza de que esa crisis no se vaya a repetir. Dani, para finalizar, entiendo que, como decíamos, la crisis es muy reciente, pero te quiero preguntar, con lo poco que sabemos, qué es lo que se puede esperar en los próximos días y qué otros factores hay que tener en cuenta para analizar el desarrollo de esta crisis. Creo que es importante recordar y pintar un retrato económico realista y honesto de lo que está pasando en este país. El PIB, el Producto Interno Bruto, llega después de la pandemia el año pasado a 23 trillones de dólares. Sin embargo, la deuda nacional es de 32 trillones de dólares, o sea, 9 trillones de dólares más de lo que es el PIB del país. Estamos muy endeudados. Eso quiere decir, por cada ciudadano norteamericano, llegamos casi a 340 millones de norteamericanos. Nosotros debemos cada ciudadano 100,000. ¿A quién tenemos esa deuda? Los chinos, los intereses chinos y bancos chinos son los que tienen esa deuda gringa, ¿verdad?
Por eso entonces tanta presión por la cuestión de Taiwán. Los gringos nunca van a querer pagar esa deuda a los chinos y a los otros que son los dueños de esa deuda. Por eso cada día invierten en más guerra, en más agresión. La guerra en Ucrania no es puramente una guerra ucraniana-rusa, sino una guerra de la OTAN y de los Estados Unidos contra Rusia para controlar Ucrania, una pieza del tablero internacional bastante importante. Entonces, el retrato económico en este país es muy difícil. Oficialmente somos 6 millones de desempleados, pero esa tasa llega mucho más elevado cuando tomamos en cuenta la cantidad de obreros que ya no pueden buscar trabajos, y también en cualquier día en este país hay 8 a 9 millones de presos que también no cuentan en esa cifra. Y para finalizar, el año pasado 100,000 de nuestros jóvenes que se murieron por sobredosis de drogas, millones y millones de personas que viven en la calle, que no tienen techo. Bueno, entonces preguntamos cómo es que el gobierno se atreve a pronunciarse que van a rescatar esos grandes bancos cuando se han olvidado de la gran mayoría de este país. Esa es la contradicción principal que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos.